Y una de las cosas que nosotros esperamos y soñamos con una de las cosas que más soñamos. Con una de las cosas que más soñamos es terminar bien. Dígalo, terminar bien. Porque si terminamos bien, vamos a terminar bien. Dígalo conmigo, porque si terminamos bien, vamos a tener vida de por vida. Si terminamos bien, vamos a la palabra para que nos demos cuenta que Dios ya lo hizo. Esta enseñanza, que se llama Dios ya lo hizo, está respaldada por Génesis capítulo 37. Vamos a leer del versículo del 5 al 11. Y dice así en el nombre de Jesús. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? Como si José tuviera la culpa de soñar. ¿Qué sueño es este? ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dígale: Señor, háblame en tu palabra, porque lo necesito, en el nombre de Jesús. Una de las cosas que nosotros entendemos es que la vida de un cristiano tiene tremendos propósitos. Hay un propósito especial de Dios para cada uno de sus hijos. Y en este relato bíblico, el Señor nos muestra a José. Y una de las cosas que miramos acá es que José fue hecho en un lugar para llegar a otro lugar. Y siempre nosotros es bueno que nos vamos dando cuenta para qué vivimos, a dónde vamos y a dónde estamos. Nuestra vida tiene que ser alimentada por algún sueño, alguna visión, donde con la ayuda del Dios viviente
vamos a llegar. Miramos que José tuvo este sueño, tuvo esta visión. Y esa vida, como decíamos, fue hecha para llegar a un lugar. Y hablamos que el propósito de Dios es con sus hijos, con su pueblo. Porque el que no teme a Dios, el que no presta atención a Dios, pues ni de Dios se deja controlar. Entonces cada uno tiene el propósito, está allá. Miramos que José fue hecho aquí para llegar allá. Mientras que la vida de los presos, cuando él estuvo en la cárcel, para tomar esas personas en ejemplo, no fue levantada. José fue levantado. Ellos no fueron levantados. ¿Por qué? Porque José era un hijo de Dios, los otros no. Entonces nosotros hemos llegado del mundo. Y ahí es donde comenzamos a basar esa palabra que dice que ya la vida cristiana es para vivir bueno. Porque vamos a vivir bueno bajo el propósito divino. En la vida cristiana es donde nosotros aprendemos a soñar, donde podemos tener la revelación de lo que Dios quiere y podemos encauzar nuestra generación hacia allá, como está escrito: instruye a los niños en el camino y siempre van a permanecer ahí, cuando estén viejos no se van a apartar. Pero mientras que la persona no está en la vida cristiana, es lo mismo 8 que 80, por donde le salga, ala hacia lo que más le convenga, se acoge al consejo que más le gusta, no al que más le conviene, sino al que más le gusta, y funciona para donde él cree que va mejor. Entonces, nosotros éramos así. Nuestro sueño era hacer lo que más nos gustaba. Recuerdo que, aunque no era mi sueño, un día le dije a un amigo, a un pastuso en Florencia, Caquetá, que fue mi juventud, un muchacho pastuso que era gerente de esta empresa que existía en ese tiempo, una empresa aérea que se llamaba Aeropesca. Y él era el gerente. Y como nosotros gerenciábamos a Satena, entonces éramos muy amigos. Y nos reuníamos para nuestras parrandas y cosas. Gerardo se llama o se llamaba, si no se ha ido de esta tierra. Y le dice, y un día tomando cerveza con él, le dije: Gerardo, a mí me gustaría tener dinero para beber todos los días. ¿Cómo le parece ese propósito? Y él me dice: no, pero va a llegar el momento en que eso te va a fastidiar y no. Le digo: yo creo que no, porque eso me encantaba. Propósitos en la vida. Yo soñaba en mi vida de inconverso llegar a tener un puesto en la Fuerza Aérea. A veces pensaba irme hacia la policía, pero quería ser oficial.
En la Fuerza Aérea quería ser técnico, porque me encantó la mecánica. Y soñaba con una cosa y con la otra. Cuando ya llegamos a la vida cristiana, se cambió esto. Yo ya no quiero ni ser piloto, ni quiero ser oficial. Yo miraba a todo pastor que predicaba y yo decía, quiero ser como él. Entonces, esto te lo digo porque cuando éramos de inconversos, eran propósitos equivocados, erróneos, unos medio buenos, otros que no servían, etcétera, etcétera. Por eso te estoy diciendo, a ti que estás acá, a ti que estás ahí conectado, a ti que te importa Dios, Jehová de los ejércitos tiene un propósito con tu vida. Escúchame, el Dios de los cielos tiene un propósito con tu vida. Desde que te entregaste a Jesucristo, tu vida comenzó a tener un rumbo fijo, directo, con propósito, no al azar. Y allí es donde encajamos nuestra vida a este mensaje, a esta enseñanza. Porque ese propósito viene con Dios a mí. Y ese propósito lo comienza el Señor con un sueño. Y comienzas a soñar. Si te convertiste a Jesucristo, a medida que fuiste conociendo las Escrituras, se fue formando un sueño en tu vida. Porque ahí el Señor comenzó a darte pasos y a mostrarte cosas espectaculares y a decirte, el que hace esto, yo le doy esto, al que me recibe esto, yo le entrego aquello, y comienza a dirigir. Y tú comienzas a soñar. Tengo 2 manos, tengo 2 pies, una cabeza, un cuerpo, igual que usted. Y es mi experiencia. Y es lo que la Biblia dice. Que nosotros en el pueblo del Señor, uno es nuestro pensamiento, pero Dios es el que endereza los pasos, el que corrige los pasos, el que dirige los pasos, el que lleva a cada uno a su destino. Hay un sueño en tu vida. Y si no hay un sueño, tienes que comenzar a formarlo. Porque si no hay un sueño en tu vida, si no hay un propósito hacia donde estás alando, me estás diciendo que tú vienes a un culto solo porque cantan. O vienes a un culto porque te gusta escuchar y es chévere. Pero un culto a mí me acerca más a Dios. Escucho palabra, Él me habla, Él me dice. Encuentro milagros que nunca había visto. Hay un sueño. Y quiero que aprendas hoy. Si eres cristiano, tu vida tiene un propósito. Y vuelvo y te repito, la vida de José fue hecha para llegar a un lugar. Pero los compañeros de la cárcel donde él estuvo no llegaron a ningún lugar. No habían soñado. No soñaron. ¿Y por qué no soñaron?
porque no reconocieron a Dios. Y esos sueños tienen que venir desde Dios. Y ese sueño que tú tienes vino de Dios. Entonces, vamos a entrar en ese propósito porque a usted, con la palabra que conoció, ya le importa Dios y la obediencia. Eso es lo que el Señor nos quiere conectar hoy. Un nuevo año. Uno se hace el propósito de que sea un nuevo comienzo. Este año voy a hacer esto, este año voy a hacer aquello. Y en medio de todo esto es que entramos en esa bendición de que voy a lograr lo que Dios tiene para mí. Amén. ¿Por qué lo voy a lograr? Porque ya estoy dentro del propósito de Dios. Aquí no hay ningún desventurado. Aquí no hay ningún maldecido. Aquí no hay ningún desgraciado. De eso están llenas las calles. Pero aquí el Espíritu Santo nos llena de su gracia, de su propósito, de su alegría, de sus bendiciones, de sus propósitos. Y así como la de José se desarrolló en un propósito divino, se desarrolla la nuestra. Y para que en una vida se desarrolle el propósito divino, se dan tres cosas, como lo vimos en esta lectura con José. Para que tú puedas cumplir el propósito que Dios te dio, una de las primeras cosas que tienes que hacer es recibir el sueño que Dios te da. Hay sueños de muchas cosas. Qué bueno que para esta semana tuviéramos unos tenis Adidas. No hay ni una Adidas, ¿no? Bueno, pero que para esta semana tuvieras unos tenis especiales. Ese es un sueño. Otro sueño es sacar mis hijos profesionales. Es otro gran sueño. Otro sueño es poder lograr montar la tienda que quiero. Es otro sueño. Pero aquí Jehová de los ejércitos, con el sueño de José, nos está hablando es de ese sueño que cubre la vida de la persona. Y dentro de ese sueño se desarrollan todos los sueñitos chiquitos que te acabo de mencionar. La tiendita, los zapaticos y la universidad. Porque el cristiano tiene un propósito. Dios me dio a mí un propósito. Yo quería un propósito de vida. Porque si Dios me hubiera permitido entrar en la Fuerza Aérea, yo hubiera cubierto mi vida con ese sueño, ser un gran piloto y llegar a ser un gran hombre para manejar cualquier tipo de aparatos y si es necesario que me ocupen para ir a la luna. Un sueño, ese es un sueño. Y dentro de ese sueño está que ya voy a tener esta ropa, que ya voy a tener aquel carro, que ya voy a tener aquella. Esos son sueñitos. Pero hablo del sueño que usted tiene, que Jehová dio para usted. ¿Cuál es el propósito de esa vida? Porque el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y pellizquese y se dará cuenta que usted todavía está vivo y está joven.
Si me siento joven yo con 80 años, usted que tiene ni la mitad mía, entonces ¿cómo no se va a sentir joven? Hay un propósito grande en el reino de Dios para mi vida y Él me lo da a través de un sueño en el nombre de Jesús. Y eso fue lo que Dios hizo con José. Ya verías. Yo tuve anoche un sueño. Soñé que había un manojo grandote, erguido, y que 11 alrededor le hacían venias al mío. Y el bandidito ya sabía qué era lo que pasaba, porque esa alegría y esa cosa con que contaba. Y va y le cuenta a la mamá y al papá: mamá, papá, venga, yo le cuento un sueño. Resulta que la luna y las estrellas. ¿Cómo es que dice el sueño? ¿Dónde estaba? Y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Ni siquiera lo representó en un astro, sino que él se vio parado, me imagino, en la nube más alta. Y venía el sol y daba la vuelta, como la da el gatico cuando llega el papá, cuando llega el de la casa o el perrito. Vino la luna y derramó toda su luz sobre él. Y vinieron 11 estrellas. Y el hombre tomó ese sueño. Dijo: esto es mío. Aquí hay cosa grande. Esta será mi vida en bendición, en grande. Entonces, para que en una vida se desarrolle el propósito divino, se dan 3 cosas. Número 1, recibir de Dios el sueño que nos da. Cuando Él me reveló a mí el ministerio, yo lo agarré. Yo no vacilé. Yo no titubeé. ¿Cómo se dice? ¿Titubeé? Titubeé. Bueno, usted ya sabe cómo se dice. ¿Me entendió? No hubo titubeo en mi vida para tomar ese ministerio. Recuerdo que el pastor Álvarez y el pastor Pedro, cuando yo comencé a ser llamado a la obra, llegaban a mi casa y como yo estaba trabajando, tenían toda la oportunidad de conversar con Blanca Luz. Y le contaban unas historias. Hermanita Blanca, yo he pasado por estas y estas y estas y estas tragedias. Y cuando yo le mencionaba la hora y la que me contestaba era: si al hermano Pedro o al hermano Carlos, siendo pastores, le ha pasado esto, ¿qué no nos irá a pasar a nosotros? No, calladito. Y yo volteaba mis ojos a Jehová de los ejércitos y le decía: mi sueño está completo. El día que vamos a salir, tócala a ella. Y abracé el propósito de Dios en mi vida. Y ese sueño que Dios te da
No quisiera avanzar sin ponerte a pensar un poco. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito? ¿Ya lo descubriste en Dios? ¿Un joven de esto qué? ¿Ya lo descubrieron? ¿Creen que la vida es solamente besuquearse con el novio? ¿Creen que así es la vida? ¿Creen que la novia porque le dice que se casen, que tranquilos, que pueden dormir debajo de un puente? No se deje confundir, que ella le dormirá un día, el otro se le vuela. ¿Ya tiene el propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Por ejemplo, el propósito de mi vida es desarrollar mi ministerio como Dios me lo dijo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es? Le voy dando la indicación. Le voy dando el ejemplo del propósito, de la visión. Recién convertido, cuando yo me encuentro con Jehová y en su palabra dice: pídeme todo lo que quieras y te será hecho. Condiciones, Padre. Ahí me comenzó a mostrarme la palabra. Guarda mis mandamientos. Y le dije: listo, va para esa. Condiciones, Padre. Pide conforme a mi voluntad. Listo, Padre, va para esa. Y comencé a atar cabos. Y un día pasé por junto a una tractomula que me encantó. Y le dije: eso, Señor. Tu palabra me dijo que te pida que todo me lo vas a dar. Te pido una tractomula. Y no te voy a exigir que sea esta que me gusta, sino una que me guste más que esta. Y se lo pedí con tantas ganas que cuando me acosté a dormir, me contestó. Fui a la cama y antes de acostarme me arrodillé. Le di la gloria y le dije: Señor, gracias, porque en breve veré esa tractomula que será mía. En el nombre de Jesús. Y habló a mi corazón: abre la palabra en tal parte. ¿Qué decía? Porque teniendo sustento y abrigo, estés contento con eso. Le dije: listo, Señor, muchas gracias. No te pido tractomula alguna. Haz conmigo lo que quieras. ¿Por qué no me dio tractomula? Porque Él ya me había señalado para esta magna obra. Porque si Él no me tiene para esta magna obra, yo te garantizo en el nombre de Jesús que con la fidelidad y la fe que Él me ha dado, yo sería dueño de una empresa como la Coordinadora Mercantil. En el nombre de Jesús. Yo arranco por ahí para arriba. En el nombre de Jesús. O me lleva o me prospera. Porque si el Señor me deja en la tierra, no me aguanta. O me das o me das. Y todos los días, o me das o me das. Porque ya lo sembré. Porque ya lo entregué. Porque ya esto. Hay un sueño. Me gustaron los carros. Cuando no me fui para la aviación. Entonces me gustaron los carros. Y si el Señor no me hubiera llamado a la obra, yo me hubiera metido por el lado de los carros y no me quedo de chofer. Porque yo venía medio amargadongo, que de inconverso me dieron un bus a librar y no fui capaz por bebedor, por el licor. Y yo ya venía con rabia por eso. Y digo, Dios me va a dar y estas promesas y esto. Y Dios me va a entregar y yo voy a glorificar el nombre del Señor. Y desde que comience no voy a diezmar de lo que me quede del carro, sino de todo lo que me entre del carro. Por ejemplo, la tractomula en este momento puede dar 20 millones. Pero los peajes,
pero la carga y descargue, el combustible, le quedarán si acaso 5 millones. Y yo lo puse ya en mi corazón. Y le dije: Jehová, tú me das un carro y no te diezmaré de lo que me quede, sino de lo que entre, de todo. Y voy para adelante y le ruego y le digo y le exijo y clamo y lloro y le pataleo. ¿Y a dónde me levantará Jehová si le soy fiel? Porque cuando me esté dando eso, entonces con la otra tractomula ya le sostengo una familia misionera. Y entonces con la tercera tractomula le estoy sosteniendo 5 familias misioneras. Y con la otra, ¿a dónde me levantaría Jehová? Lo que pasa es que el propósito se desarrolla como dijo aquí. ¿Cómo recibió la visión? José. Con alegría. Él salió jubiloso. ¡Ay! Muchachos, Dios me habló anoche. Les voy a explicar una cosita y les voy a mostrar dónde está la alegría vamos a ver si la encuentro porque no la tenía en el punto, pero me vino en este momento. Y sus hermanos, y soñó. Allá, aquí está, en el versículo 37, por allá como en el 8, y dice: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Se le fue la mano en lo bocón. Yo no voy a ser rey. Y ya me mostró el Señor que usted le va a tocar. Ese hombre la cogió con toda y recibió esa visión con alegría. Claro, esos hermanos, te cabes el loco, Kiki. Ah, sí. Dios me va a dar tremenda empresa, sí. Pero no lo cuento porque se burlan de mí cuando ya no tenga nada. Imagínense, qué alegría. Está como el disco que sacó, no sé si fue Marco Vipo ahí, que decía: alégrense, alégrense, alégrense. Y se veía que estaba más aburrido que un caballo en un balcón. Alégrense, alégrense. Eso sí es alegrándose, eso es brincando, ya ve. Entonces, ¿cómo ha recibido usted la visión de Dios? ¿Ya la tiene? Porque esa visión no solamente con alegría. Usted, cuando Dios le revele esa visión, alegre y contento, Dios me tiene en cuenta. El Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre todo el universo, me tiene en cuenta. Y aquí el Señor habla de que Él en la iglesia tiene ministerios, pero también tiene gente salva y aportando para la obra, que serán con talento de constructores, o sea, ingenieros, arquitectos, diseñadores en grandes cosas. En estos días, leyendo a Daniel, decía: y fueron hallados esa gente donde se halló mayor ciencia, mayor sabiduría para inventar y descifrar cosas. Y aleluya. Pero es que la vida cristiana tiene que ser así, en fe,
Jehová me dio, Jehová me entregó. Yo voy con toda a desarrollar esto. Aquí hay ministerios en la arquitectura, pero necesitamos que se levante alguien que diga: yo, aleluya, lo que Jehová quiera, lo que Jehová mande. Pero un arquitecto que Dios me mandó hace como un año se me robó una platica y se fue. A mí no, a la iglesia. Esos no son. Esos no son ingenieros o gente. Mire que el Señor tuvo que mandar de Guatemala a alguien que viniera y me diseñara el parqueadero de este lugar. De tiempo completo en esa iglesia. Tremendos profesionales. Dios tiene ministerios para maestros en la obra. Yo recuerdo que mi papá, yo creo que si hizo primero elemental, le dio brega a ser segundo. Pero ese hombre, para hacer casas y edificios en ese tiempo, don Antonio Arango, era conocido en Yarumal y era muy conocido por ser pueblo chiquito, pero era conocido. Porque la obra de que ese hombre hacía era que levantaba unas casas que ya hoy en día no las hacen. Ingeniosos, maestros tremendos. Dios quiere formar gente para la medicina, inventores de inyecciones, empresarios en diferentes áreas. ¿Usted con qué sueña? ¿Qué sueño tiene? Nada. Después de conocer a Dios y saber que Él tiene propósitos conmigo y saber que Él es el que me levanta. Pero si hay personas que comienzan a desarrollar el sueño y lo primero que hacen es fallarle a Dios en un diezmo, ya la que está a un lado dijo: es la tontera. Usted ve las ganas con que yo brinco aquí, predicando. Y le cuento, yo comencé a diezmar desde antes de convertirme a Cristo. Porque sé que con eso es que avanza la obra de Jehová de los ejércitos. Y si eso no lo involucra usted en su sueño, en su visión. Mire ese hombre cuando fue gobernador de Egipto, lo primero que pensó fue: Dios me redimió para llenarle la panza a toda mi familia, a toda mi nación, a todo mi país. Tráiganme a mi papá, a mi mamá y todos esos muchichorriados que viven con él. A todos me los traen porque van a tener que comer estos 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Y cuando termine seguirán comiendo porque Dios ya me lo prometió, porque yo lo he sembrado y porque yo lo he dicho. Entonces, hay que recibir el sueño de Dios con fe. Primero con alegría, pero también con fe. Él nos va a proveer los recursos. ¿Cuántos quieren ser profesionales aquí? Agarre, hermano. ¿Ya usted conoce el propósito de Dios en su vida? Déjeme decirle, le damos la gloria a Dios por el culto. Pero los cultos son esencialmente para que Dios nos hable estas cosas. Esta palabra nos desafíe. Levántate, tú que estás enfermo.
Levántate tú que estás desanimado. Levántate porque tú tienes un propósito grande de parte del Señor y no se frustrará, no se caerá a tierra. Serás levantado en el nombre de Jesús. Tendrás la victoria y la bendición. Dios te dará los recursos. Dios te dará lo que necesitas. Dios te dará todo cuanto anhelas en el nombre de Jesús. No eres un desgraciado, no. No eres un frustrado, no. Toma el sueño de Dios. Y Dios se glorificará. Él te va a dar la salud que necesitas para salir adelante. Él colocará a tu alrededor el recurso humano. Número 1, recibir de Dios el sueño que nos da, como lo recibió José. Pero también, el número 2, trabajar por los procesos de madurez. José, para lograr la victoria, fue procesado. Los enemigos. Escúchenme, pueblo. Los enemigos, los contrarios, los tropiezos, las tinieblas y la muerte. Todo esto está puesto para mal, supuestamente. José enfrentó y vivió cada uno de estos horrores. Mas lo que te estoy diciendo, que los enemigos, los contrarios, los tropiezos, las tinieblas y la muerte, todo esto está puesto para mal, supuestamente. Te lo digo que supuestamente, ¿por qué? Porque escrito está en Romanos 8:28 para nosotros los del Nuevo Testamento. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, para los que le reciben la visión a Dios. Toda cosa rara que te pase es para bien. Todo insulto es para bien. Todo ataque es para bien. El problema de hoy en día es que a veces por esos enemigos, esas tinieblas y esas cosas, la gente renuncia. Y dicen, esto está duro. Pero nos vamos. A la vida de José, y que es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Dios, cuando comenzó con José, comenzó con una cadena de sucesos, eslabón por eslabón, hasta que lo llevó al poder, al gobierno, para bendecir el pueblo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nos damos cuenta que el odio de sus hermanos, el problema de sus hermanos, ¿con qué lo conectó? Lo conectó con el pozo, donde lloraba y gritaba, sáquenme de aquí. Pero ese pozo fue una bendición, porque ese pozo lo conectó con los mercaderes. Iba llorando. Mi papá, ¿a dónde me llevarán? Y iba de tumbo en tumbo, de problema en problema. Los mercaderes, ¿con quién lo conectaron? Con Potifar. Y él seguía, doliéndole el estómago. Allá tuvo respiro porque Potifar lo quiso un poco, pero poco le duró la dicha porque
El propósito de Dios era conectar a Potifar, conectar a José con la esposa de Potifar, donde le daba besos amargos, donde la bandida le echaba zancadilla. Pero no fue en vano, porque la mujer de Potifar lo conectó con la cárcel. Y en nada de esos procesos había pasado tan bueno. Y lo más tremendo es que comienza la solución de parte de Jehová, porque esa cárcel lo conectó con el faraón. Y cuando ya estuvo con el faraón, lo conectó con el gobierno, con el poder y con la autoridad sobre una nación, sobre el mundo entero. Dese cuenta que ninguno de esos pasos se podía evadir, romper o aplazar. Y hoy en día la gente es feliz desistiendo, aplazando y no más. Dios lo tiene de pronto para un liderazgo bonito y especial, y por cualquier cosa tira el liderazgo. Sí, pastor, pero el Señor a mí no me tenía para pastor, pero te tenía para que fueras un espejo para tus hijos y les mostraras el ministerio, y el Señor y el Señor glorificarse a través de tu testimonio, pero desististe. Y al que está a su lado, Dios nos guarde. José, en cada eslabón de su vida, en toda esa carrera, iba glorificando a Dios. Porque para los hijos de Dios, nuestro Rey todo lo tiene planificado. Si ya tienes el sueño de Dios, éntrale, diciéndole al Señor: con tu ayuda, nada me hará desistir. En lo ministerial, en lo secular, en lo que Él te tiene. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios trae alegría. Y escrito está: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, con fe vas a avanzar hacia ese gran propósito. Y déjame decirte, vas a tener dificultades, claro. No hay tiempo de contar testimonios. Para contarles de lo que he pasado hasta ahora que Dios me tiene acá. Y ustedes a mí me han visto muy tranquilo cuando alguno de nuestros obreros se va. Y ustedes de pronto se puede haber preguntado: ¿y el pastor por qué nunca dice nada? ¿Por qué vive tan tranquilo? Porque yo estoy seguro que si esa persona fue llamada por Dios y no se dejó procesar aquí, Él lo procesará en algún lugar. Entonces, pare de sufrir. Y usted, si se mete en el propósito de Dios, le damos la gloria a Dios por la oración y todo esto, pero esto es más que orar. De pronto la oración no es tanto para que Dios me dé, la oración es para que me sostenga en su propósito, porque el propósito de Él no lo frustrará nadie. Él hará lo que tiene que hacer
con usted, con su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y 3. El primero fue ¿qué? Recibir de Dios el sueño. Segundo, ¿cuál fue? Trabajar los procesos de madurez. Que no te he hablado mucho de eso, pero tú te imaginas cuál es el proceso de madurez. La escasez financiera, el quebranto de salud, los enemigos que se levantan, los que te señalan, etcétera, etcétera. Y número 3, dar gloria a Dios por todo. Dar gloria a Dios porque Él lo cumplirá. Es un sueño que viene de Dios. Date cuenta que lo que Dios te colocó en el corazón por hacer no viene de oferta humana. Lo que Dios te colocó por hacer vino de Él. Amén. Vino de Él. Y Él irá de gloria en gloria con tu vida. Lo que tú vas haciendo en la bendición de Jehová no fue imposición de ninguno, de alguien de la familia. Es que yo quiero que me dé un cartón de médico. Vaya que allá se lo hacen en tipografía Cabrera. Porque a lo menos yo desarrollaré el propósito divino, encaminando por donde es. ¿Qué tiene Dios para ti? Por eso el camino, por eso el Señor tiene ese propósito. Fue algo para lo que Dios te llamó. Y uno de los principales desafíos esta noche es: ¿a qué te llamó Jehová? No te estoy hablando de ministerio a tiempo completo. Te estoy hablando, sí, un ministerio que puedes desarrollar en la obra, de pronto barrer el templo cada una vez en la semana o qué sé yo, pero en tu desarrollo de vida, ¿a qué te llamó? De pronto, a ser un tremendo abogado, pero no le has dado lugar a Dios, etcétera, etcétera. Eso lo sabes tú. ¿Qué proyecto, qué propósito te cubrió la vida? Y sabes que es la visión de Dios y que te ha interrumpido, así como me frustró a mí el librar el bus cuando era inconverso, me lo frustró el licor. De pronto en la vida cristiana no será el licor, pero serán otras cosas: el desánimo, las malas lenguas, las malas voces. ¿Qué te ha frustrado el propósito de Dios en tu vida? Es la hora. Mira a José, nada lo frustró. Siguió adelante y logró la victoria. Y es a lo que Dios nos llama, a que logremos la victoria. Por eso ese camino, por eso en el camino entre esos dos puntos, comienzo y final, vemos dos cosas. El Señor no escatima para nosotros caminos, montañas, ríos o mares con tal de completar en nosotros su obra. Pero no lo olvides, que por eso también está escrito Romanos 8:38 al 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que es revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no te olvides de este punto 2, que es: jamás el Señor permitirá en nosotros pruebas que no podamos sobrellevar. Pero el propósito de Dios, con facilidad venimos y clamamos y oramos por la sanidad, por el arriendo,
¿Por qué no clamas en este momento por lo grueso? Dios te llamó a ser un empresario. Dios te llamó de pronto a ser un albañil, pero de lo mejorcito. No de los que dejan los trabajos tirados como me lo han dejado ahora en el CCH. Lo mejorcito, responsable, con plata o sin plata, te dejo eso terminado, en el nombre del Señor. Mecánicos, que Dios te dé sabiduría y ciencia para desarmar una bomba de inyección y la dejes perfecta. Sabiduría y ciencia de Dios, para que como enfermero o enfermera aún sepas de la medicina más que tu mismo jefe médico, y tu médico más que el que hizo el hospital. Viene de Dios cosa grande. ¡Ey! Viene de Dios cosa grande. Que Dios se glorifique. Eso sí, cerciórate que lo que emprendas es el sueño que Dios te dio, es la voluntad de Dios y Él te lo dará.